RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas del mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos escuchan a través de este espacio radial. Un saludo a todas las personas que hoy luchan por rescatar la libertad, la democracia y que vuelva el Estado de Derecho a Venezuela. Por acá les habla Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en el Estado Carabobo y director adjunto de la organización. Nuestro director presidente, el doctor Alfredo Romero, se encuentra en compromisos institucionales y académicos igualmente. Nuestro director presidente, el doctor Gonzalo Iñop, hoy se encuentra con compromisos propios de nuestra institución, la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Agradecemos en los créditos, Dirección General de la Estación, Jaime Estares, la gerencia de producción, Catherine Manzano, en la producción, Catherine Manzano, pero hoy nos está ayudando Génesis Rodríguez y en los controles, Julio Pinto. Así que bueno, en la mañana de hoy estaremos hablando en un breve espacio sobre los derechos humanos, lo que ha realizado el Foro Penal a lo largo de este tiempo y dando las más recientes actualizaciones en materia de violación, de protección y defensa de los derechos humanos. En Venezuela todavía se continúan vulnerando los derechos humanos, no es algo que nosotros solamente decimos, sino que es algo que ya lo ha dicho varias organizaciones internacionales, como por ejemplo recientemente en el informe más actualizado que ha hecho el Consejo de Derechos Humanos en el 52 periodo de sesiones, que fue en Ginebra del 22 de marzo del año 2023, la misión internacional independiente de examinación de los hechos sobre el caso Venezuela dijo varias cosas interesantes. Es lo que hemos venido denunciando a lo largo de todo este tiempo. A veces que han mencionado que en Venezuela no se han vulnerado los derechos humanos, esta misión independiente ha dicho lo contrario con gran preocupación sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela. En septiembre del año 2022, la misión presentó ante el Consejo, recordemos, un último informe sobre, en aquel momento, violaciones de los derechos humanos que se cometieron desde el año 2014. En ese tiempo se habló que había responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado como parte de un plan para reprimir a personas percibidas como opositoras al gobierno. Y en segundo lugar, hablaron sobre que esa investigación se había enfocado en violaciones a los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas también de nuestro gran estado Bolívar. En ambas investigaciones se confirmó que Venezuela seguía enfrentando una profunda crisis de derechos humanos ante
esa realidad, el Consejo decidió en octubre renovar el mandato de la misión por un periodo adicional de 2 años. Ahora bien, durante ellos pudieron constatar que lo que nos aquejó a gran parte del mundo, a todo el mundo, lo que es la pandemia del COVID-19, y Venezuela no pudo escapar de ello. Hubo diversas movilizaciones, pero ya no con tanta fluidez. De hecho, disminuyeron las movilizaciones, las protestas, y por ello también el número de detenciones arbitrarias y privaciones arbitrarias de la vida en el contexto de las protestas. En el último periodo se documentaron varias detenciones en el año 2019, seguidas también de actos de tortura, y no se produjo ninguna muerte en el contexto de esas protestas. La misión sostuvo que había violaciones graves a los derechos humanos y los delitos se describen en los informes, el último informe que hizo esta misión, por haber habido graves violaciones de derechos humanos, entre los cuales se encontraron o se toma en cuenta detención de personas opositoras o consideradas como tales según estimaciones de la sociedad civil, 282 personas, entre civiles y militares, que permanecen detenidas por causas o motivos políticos, y se pudo verificar nuevas detenciones de carácter selectivo. La misión continuó recibiendo denuncias de amenazas y represalias contra las personas detenidas y sus familiares, así como varias dificultades para acceder a alimentos, a tratamientos médicos, a restricciones de acceso de familiares y abogados, y constantes violaciones al debido proceso. Esto, sin duda alguna, es un pequeño abreboca en lo que siempre se ha venido alertando, denunciando, tanto en la Defensoría del Pueblo como en los tribunales de la República. Lo conoce también el Ministerio Público en diversas oportunidades, que ha ocurrido esto, no solamente con las personas que están detenidas y que son catalogados por nuestra organización como presos políticos, sino también a las personas que cometen delitos de carácter común, o presos comunes, como también lo hemos llamado. Ha habido recientemente algo que ya había ocurrido, pero bueno, cambiaron el nombre de lo que se conocía antes como Plan Cayapa, que era una iniciativa por parte del Ministerio Penitenciario, en donde se planteaba o se planteó en aquel momento trasladar los tribunales a los sitios de detención, a los centros de reclusión, a los establecimientos carcelarios, a los fines de agilizar y evitar el retardo procesal, de agilizar el proceso y evitar el retardo procesal. Eso evidentemente bajo un sistema que no se trata solamente de una simple reforma o una resolución por parte de un ministerio, evidentemente no funcionó como se estaba pensando, y el retardo procesal en Venezuela todavía hoy continúa. Más aún, el plan ya no es denominado de esa forma como mencioné al principio, sino que ahora le llaman un plan de descongestionamiento de casos, ¿no? Y se trasladan los tribunales a estos sitios de reclusión, tanto a las cárceles comunes, también a los centros policiales, donde hay personas que se encuentran privadas de libertad, y evidentemente hay una muestra, tal es el caso como ocurre en el estado Carabobo,
que eso no está agilizando, o perdón, mejor dicho, no está solucionando el problema de del retardo judicial. Se evidencia más bien, sí, el hecho de la intervención del Poder Legislativo, pues cuando vienen a hacer esos planes de congestionamiento, vienen algunos diputados a intervenir en el proceso donde está el Poder Judicial, algo que va en contra del principio de la división de los poderes, señores, que es que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, como ocurre en Venezuela, que ya no son solamente esa tripartita de poderes que nosotros conocíamos antes de la Constitución de 1999, que era el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Aquí se suman los dos, el electoral y el ciudadano. Esos poderes deben actuar de forma independiente y ninguno debe ni puede tampoco inmiscuirse en las facultades que tenga el otro. Ni el legislativo puede inmiscuirse en las funciones del Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo puede inmiscuirse en las decisiones del Poder Judicial ni del Poder Legislativo. Y es que eso es la muestra de que efectivamente el Poder Judicial en Venezuela no es autónomo. No hay autonomía por parte o en cuanto a los jueces de Venezuela, algo que es bastante grave, no solo en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo donde eso ocurra. Pues al tomar una decisión, el Poder Judicial en contra del Poder Ejecutivo, evidentemente no lo va a hacer en contra, pues puede algún juez o algún integrante del Poder Judicial ser destituido, apresado o cualquier otro de sus violaciones de derechos humanos. ¿Qué nosotros decimos con relación al mensaje de la autonomía? El rescate de la autonomía del Poder Judicial es inminentemente necesario. Nosotros tenemos que rescatar el Poder Judicial para que no sigan ocurriendo este tipo de violaciones de derechos humanos y además de eso, la baja calificación por parte del conocimiento en materia jurídico-procesal que tienen algunos jueces, pues son seleccionados a dedo por parte de algunas personas y cuando vamos a exigir los derechos hay notable desconocimiento por parte de algunos jueces de la República y que no están facultados para ello, no están preparados para ello, no fueron sometidos a un concurso o participaron, mejor dicho, en un concurso de oposición donde sean evaluadas las credenciales, donde sea evaluado su capacidad para administrar justicia y eso se ve hoy corre por las venas del venezolano. No solamente las personas que vivimos o que trabajamos en el mundo de las leyes y el derecho, sino que eso se evidencia en el ciudadano común lo siente, lo ve, lo palpita, y esto se manifiesta en una forma de desconfianza. Cuando el ciudadano común, usted le pregunta en la calle si confía en el Poder Judicial, lo más probable es que gran parte de la mayoría de la población en Venezuela le diga que no confía en el Poder Judicial. Si usted le pregunta a un ciudadano común si confía en los órganos receptores de denuncia, gran parte de la población va a sentir que no confía en las personas que administran justicia, no solamente, sino quien recibe la denuncia, los órganos receptores de denuncia. Esto es algo que se ve en las calles y se siente. Y esto, ¿cómo también lo podemos verificar? Fíjense lo que ha pasado ahora con las redes sociales, ya tiene algunos años ya esto, ¿no? Donde el ciudadano común ha venido denunciando, utilizando como un mecanismo receptor de denuncia a los medios de comunicación. En este caso, a las redes sociales, específicamente a las redes sociales. ¿Por qué? Porque confía más
en el poder que tienen las redes sociales que en los mismos órganos receptores de denuncia. Eso lo ha sabido el Ministerio Público y ha estado alerta a lo que se evidencia en las redes sociales en cuanto a algunos de los delitos que son denunciados ahí, porque saben que es un fuerte mecanismo que tiene la sociedad civil para hacer presión ante algunas cosas. Eso de las redes sociales genera indefensión, genera algún atropello jurídico. Sí, sí, es correcto, las redes sociales no son una garantía como efectivamente tienen las leyes especiales en cuanto a las denuncias o en cuanto a las denuncias a las que se refiere. Pues, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que se tilda en redes sociales a una persona ya como responsable de algún delito y no se garantiza, no hay una completa garantía del debido proceso y el derecho a la defensa. Esto es algo que va a traer, sin duda alguna, por todo lo que está ocurriendo, eh, algunos influencers, algunos comunicadores sociales, eso va a traer mucha cola, porque eso hay atropellos en cuanto a algunas de esas denuncias que se hacen en redes sociales, y eso debe ser manejado con mucha pluma fina, a los fines de no vulnerar los derechos de otras personas. Seguimos, de hecho, de estas denuncias que se hacen en las redes sociales, hemos visto cómo el gobierno de Nicolás Maduro ha persistido y ha aumentado los ataques y amenazas contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otros actores en sociedad civil, ha dicho también este informe de la misión independiente de determinación de hechos. Tal es el caso como el presidente de Fundarredes, Javier Tarazona, que al día de hoy todavía se encuentra tras las rejas producto de estas detenciones arbitrarias que ya hemos venido conversando y que se encuentra desde julio del 2021 en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en el caso del SEBIN, el LICOI, tras haber denunciado, evidentemente, el señor Tarazona fue acusado por los delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria, según la información que recibió la misión, y que su salud física y psicológica siguen aún deteriorándose. También ha dicho la misión que, si bien es cierto que las protestas de carácter masivo ya habían disminuido en relación a los periodos anteriores, en el último año, los sindicatos del sector público, especialmente los de educación, sanidad e industria, la industria siderúrgica, se ha movilizado y expresado críticas en el gobierno. El día de ayer se denunció por redes sociales que había impedido el traslado o la movilización de educadores que querían protestar pacíficamente en la ciudad de Caracas, y pidieron su traslado en el peaje de Guacara, ubicado en el estado Carabobo, evidentemente violando o vulnerando su derecho humano a la protesta pacífica, y que eso limita el ejercicio de un ciudadano común que tiene como ejercicio legítimo el derecho a la protesta. Eso fue el día de ayer, que se impidió el traslado de estas personas a la capital. La persecución de líderes sindicales se ha intensificado, según pudo constatar la misión. Entre los meses de julio y agosto del año 2022 fueron arrestados
6 activistas y líderes sindicales, incluyendo a Gabriel Blanco, que pertenece a la Alianza Sindical Independiente, Emilio Negrín, de la Confederación de los Sindicatos Autónomos de Venezuela, así como Néstor Astudillo, Alcides Bracho, Reinaldo Cortés y Alonso Meléndez, también activistas sindicales y miembros del partido Bandera Roja. Todos ellos enfrentan cargos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir ante el Tribunal Especial Segundo de Terrorismo con jurisdicción nacional. Donde tenemos acá recientemente, fue aprendido el juez, que era el que estaba en ese tribunal por presuntamente delitos que haya cometido, que están en investigación y que el Ministerio Público lleva esa investigación. Es un tribunal de terrorismo con jurisdicción nacional del área metropolitana de Caracas. Era quien conocía ese caso de estas personas o de los trabajadores, los sindicalistas, y que bueno, también evidentemente ya ahorita tendrán otro juez producto de la detención del anterior. La misión registró con especial preocupación los ataques contra periodistas y personas comunicadoras. Entre los detenidos, cuyos casos documentó previamente la misión, resaltó la situación del periodista y activista político Ronald Carreño, quien, recordemos, desde octubre del año 2020 permanece en el centro de detención helicoide del CEI. El juicio en su contra continúa presentando irregularidades procesales, incluyendo múltiples interrupciones del juicio que han conllevado un retardo procesal significativo debido a que el privado de libertad o detenido no fue trasladado al tribunal como se ha querido. Por su parte, el periodista Jesús Medina, que permaneció detenido en el centro de detención entre el 2018 y 2020, continúa sujeto a un procedimiento penal bajo cargos de instigación al odio y agavillamiento, sin que le hayan sido comunicadas las razones de dicha acusación. Así las cosas también, junto a esos ataques se encuentran en discusión parlamentaria o que ya se habían aprobado procedimientos administrativos que entorpecen el libre funcionamiento de las organizaciones, como nosotros, el Foro Penal de la Sociedad Civil. Recordemos que el 24 de enero de este año la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. La misión dijo que había emitido un comunicado de prensa al respecto y ha insistido en que la nueva regulación, de ser aprobada, consolidaría un control abusivo por parte del Estado sobre la existencia, el financiamiento y las actividades de las ONGs. Acá lo importante en cuanto a este tema, ya lo hemos hablado también con relación a lo que ocurre sobre esta ley, que fue debidamente analizada y que alarmó a todas las organizaciones no gubernamentales por el contenido de dicho proyecto ante la Asamblea Nacional. No es que ataque simplemente a las ONG, sino que ataca a la sociedad civil, ataca a las personas, a los beneficiarios que reciben la atención por parte de las organizaciones no gubernamentales. Foro Penal ha atendido más de 11.000 personas que han sido sometidas a arrestos o a privaciones arbitrarias a libertad o a víctimas por parte de la represión desde el año 2014. Y quien se ve afectado en dado caso de atacar a las ONGs es evidentemente el ciudadano que recibe la atención por parte de las ONGs. Continúa el informe diciendo que las FAES, las Fuerzas Armadas Especiales, en este caso las FAES, fueron formalmente disueltas en julio del 2022, algo que Foro Penal también hizo denuncias en varias oportunidades
de lo que estaba ocurriendo con la FARC. Sin embargo, la información del poder en la misión indicó que sus principales funciones, mandos e integrantes habían sido absorbidas por la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas como parte de la Policía Nacional Bolivariana. Su creación coincidió con el relanzamiento de los operativos de seguridad contra el crimen organizado, conocidos como las operaciones Trueno. Entre abril y septiembre del 2022 se llevaron 7 de esas operaciones en varios estados del país. En el último informe, la misión también abordó la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar. Habló sobre simultáneamente las operaciones militares en el Roraima, en Autana 2022, entre los estados de la región Guayana, con el objetivo de luchar contra el narcotráfico y distintos grupos armados que se encontraban en los pueblos de Amazonas, el Trujillo, el líder del pueblo Piaroa, que fue asesinado en el año 2022. Ese caso, dice la misión, que debe ser investigado con mayor seriedad. Y así hacen, ya veremos en conclusiones de lo que ha hecho la Fiscalía, que según se ha verificado grandes patrones delictivos, y eso lo hablaremos luego del corte que tenemos ahorita en el programa. Hablaremos de las investigaciones que ha hecho la Fiscalía y continuaremos mencionando lo que ha hecho la misión de determinación de hechos en su último informe. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Pluralidad contigo. Respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, sí, continuamos acá con el programa de Aquí se habla libertad. Conversábamos un poco sobre lo que ha hecho la misión de determinación de hechos en su última actualización del informe.
que ya hemos hablado de lo que ha ocurrido sobre esta misión independiente de determinación de hechos. Recordemos también que en noviembre la Fiscalía, y lo ha dicho así, la Misión Independiente de Determinación de Hechos, el pasado 1 de noviembre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional presentó una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte para que se autorice a continuar sus investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde al menos abril del 2017. Las conclusiones de la Fiscalía se basaron en un análisis exhaustivo de la documentación y antecedentes aportados por varias fuentes, incluida de la República Bolivariana de Venezuela. Las conclusiones de la Fiscalía se sustentaron en la verificación de los mismos patrones delictivos y líneas de mando que fueron documentados por la misión en sus informes anteriores y citan copiosamente nuestros informes coincidiendo, dice la misión, sustancialmente con nuestras determinaciones. La Fiscalía y la misión también coinciden en que las reformas legales e institucionales relacionadas con el sistema de justicia han sido insuficientes y han tenido una implementación limitada. En sus últimos informes, continúa la misión, concluyó con motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad, incluyendo tortura y otros malos tratos en centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar. La prueba recibida sustentó con motivos razonables para creer que individuos que trabajaron y continúan trabajando en los servicios de inteligencia, así como autoridades de alto nivel, podrían detentar responsabilidad penal por estos crímenes. La misión ha recomendado que estas personas sean investigadas y enjuiciadas de forma genuina. Y recuerde que, conforme a las normas y la jurisprudencia internacional, los crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de los derechos humanos no prescriben y no pueden ser amnistiados. En este sentido, los procesos ante la Corte Penal Internacional representan un avance sustancial para asegurar una rendición de cuentas en Venezuela. A mí me ha gustado repetir la no prescripción de la violación de los derechos humanos. Para el ciudadano común que me escucha y que sigue este programa, esto es de vital importancia para todas las personas que quieren que no más la impunidad, que no se continúe con estas violaciones a los derechos humanos y que los responsables por violaciones a los derechos graves, a los derechos humanos, que hemos denunciado de forma sistemática y generalizada estas violaciones a los derechos humanos que ha continuado Venezuela con un patrón de represión, que ha continuado el Estado violando los derechos humanos, que ya se ha conocido cuál es la forma en la que trabaja, que es lo mismo que pasa, lo mismo que pasó en Carabobo, es lo mismo que pasó también en el Zulia, que también lo que pasó en el Zulia pasó en el Distrito Capital, que lo que pasó en Aragua también pasa en Amazonas, y por eso es que hemos dicho sistemática y generalizada esta violación. No fueron hechos aislados los que hemos venido denunciando a lo largo de todo este tiempo. No fue solamente que ocurrió en un sitio, y fue como han llamado algunas autoridades acá en Venezuela, que han llamado como excesos policiales. Es que en una fecha determinada ocurre lo mismo en Carabobo y en Caracas. Algo así es lo que hemos venido, y eso fue luego de haber recopilado muchísimos testimonios de personas que le han
sido violados sus derechos humanos, que hemos recorrido todo el territorio nacional, porque el Foro Penal tiene coordinadores en todos los estados del país, el grupo fantástico de defensores activos que hoy trabaja junto a nosotros de manera gratuita, igualmente que todos nuestros abogados que se encuentran en todo el territorio nacional de forma ad honorem, han podido recopilar testimonios y de todas esas personas que se le han violado los derechos humanos. Recientemente, el año pasado, presentamos un documental de un recorrido de trovadores por los derechos humanos que íbamos a las comunidades a los fines de poder interpretar o denunciar, visibilizar las violaciones de derechos humanos de muchas personas de otra forma distinta, para llevar siempre un mensaje a la sociedad de que esto debe parar, esto debe cesar, y todas las personas que violaron los derechos humanos deben ser investigadas y sancionadas. Y ya como iba ahorita de la no prescripción, recuerde usted, ciudadano común, ciudadano de a pie, ciudadano que sabe que eso ha ocurrido, que lo ha visto, que lo ha palpado, de que algún familiar directo o indirecto también ha sido víctima de una violación por parte de funcionarios del Estado, que estos delitos no prescriben. Quiere decir que pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, 30 años, y eso puede ser investigado y sancionado. En materia de los derechos o los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, lamentablemente no son tan rápidos. Ellos demoran, porque tarda mucho recopilar toda la información. Deberían ser juzgados en los países donde se vulneran los derechos humanos. Pero evidentemente nosotros ya hemos denunciado que difícilmente en Venezuela se puede hacer justicia con las instituciones que tenemos cuando no hay independencia del Poder Judicial, cuando no hay independencia tampoco del Ministerio Público, y que no ha habido esa transparencia que requiere esos órganos de investigación para que puedan ser investigados y sancionados estas violaciones a los derechos humanos que ya hemos venido denunciando a lo largo de todo este tiempo. Así que una de las cosas que nosotros nunca debemos perder es la fe. Y eso es fundamental cuando esa fe va acompañada de un trabajo en equipo, del acompañamiento a la víctima, de ese apoyo que le da la sociedad civil a las personas a las cuales le han sido violados sus derechos humanos. Nosotros siempre hemos dicho que cualquier persona puede colaborar con los derechos humanos. Estos espacios, y aprovechamos el momento para siempre agradecer desde lo más profundo de nuestros corazones, de todo el equipo del Foro Penal, a RCR, que siempre nos abre estas puertas para seguir denunciando y seguir hablando de las violaciones de derechos humanos. Es una ventana importantísima para visibilizar lo que está ocurriendo y lo que sigue ocurriendo y lo que ocurrió en materia de violaciones de derechos humanos. Sin este tipo de ventanas y apoyos no pudiera visibilizarse lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo no solamente en los tribunales nacionales, en la Fiscalía Nacional, sino también en la Fiscalía Penal Internacional y también en lo que ha dicho en las organizaciones en la Organización de Naciones Unidas, que son los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Así pues que cualquier persona puede colaborar, siempre denunciando, y que muchas de las personas que hoy no han denunciado y que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, que sepa que está a tiempo de hacerlo. Que usted nos puede contactar a nosotros a través de nuestras redes sociales, en nuestra página de internet www.foropenal.com, en Instagram foropenal, @foropenal, en Twitter también @foropenal, que puede contactarnos a los fines de poder canalizar
la atención de su denuncia para posteriormente presentarla ante los organismos nacionales y, si se quiere, o si es el caso, se presenta también ante organismos internacionales. En el caso de las detenciones arbitrarias, la detención con fines políticos, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la víctima también de tratos crueles, inhumanos y degradantes, la persecución política, siempre el Foro Penal va a estar ahí para apoyarlos en cualquier momento, de forma gratuita y con un equipo calificado que ha trabajado a lo largo de todos estos años lo que es la detención con fines políticos. Otra cosa importante en cuanto a la violación o a los derechos humanos es que la sociedad puede construirse de una mejor forma mientras respete los derechos humanos del ciudadano común. El derecho humano a manifestar, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad que hoy tanto nosotros requerimos. Una democracia solo puede, lo hablamos en un programa pasado, solo puede considerarse como tal cuando hay un respeto de los derechos humanos de los ciudadanos que habitan en el país. Y ese respeto es el que se ha perdido en Venezuela a lo largo de todos estos años, desde el 2014 que hemos venido registrando cada una de esas violaciones a los derechos humanos con nuestra institución, incluso mucho antes de existir el Foro Penal, ya nuestro director presidente y nuestro director vicepresidente ya alertaban estamos hablando de Gonzalo Imiot y Alfredo Romero, ya alertaban al país sobre las violaciones a los derechos humanos, sobre los delitos de lesa humanidad que podían estarse cometiendo en Venezuela. Desde aquellas protestas, ¿se acuerdan ustedes? Algunos deben recordar de abril del 2002, todo eso lo que ocurrió en ese tiempo ya venía alertándose por lo que hoy en día está pasando con un gran número, evidentemente, y que no solamente es lo que ha dicho Foro Penal, sino que así lo han dicho los distintos organismos de protección a los derechos humanos. Y recientemente, tal como lo hemos dicho en el programa de hoy, la Misión Internacional de los Hechos, que ha dicho que efectivamente coincide esto también con lo dicho por la Corte Penal Internacional. En cuanto a la Corte, recordemos que se le permitió un formulario a las víctimas para que cada una denunciara y hiciera una ampliación de su caso en cuanto a si fuese requerido. Es algo que también es muy positivo porque es darle participación a la víctima ante un sistema internacional de protección de los derechos humanos. He conversado con distintas víctimas y tienen mucho optimismo en cuanto a esta investigación, que lo que está haciendo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y también ha estado alerta en cuanto a estos pronunciamientos por parte de la Misión Internacional de Derechos. Sin duda alguna, nosotros siempre vamos a exigir, y lo haremos con la responsabilidad del caso que amerita, que la ONU, específicamente todo lo que es el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, puede y debe hacer más en Venezuela. Que hay presos políticos que requieren atención médica urgente y que los traslados, como efectivamente no está ocurriendo en muchos de los casos de los presos políticos, no se están materializando a los centros hospitalarios, a los centros de diagnóstico, que estas personas detenidas con fines políticos, presos políticos catalogados por el Foro Penal, no han sido trasladados a los médicos a pesar de tanta insistencia por parte de sus abogados y a pesar de que en la mayoría de los casos también
ha habido o se han librado los oficios por parte de los tribunales que conocen la causa de estas personas, de los presos políticos, o de algunos de los presos políticos que requieren atención médica, y los centros de detención han hecho caso omiso a una orden judicial. Esto también genera responsabilidades, no solamente del tribunal que no ejecuta su mandato, la orden que da al centro o al director del centro de reclusión a los fines de que traslade a esta persona, que también depende del Ministerio Penitenciario, y debe ser una responsabilidad de este último en el traslado, que se verifique, se haga el traslado al centro médico. Y en muchas oportunidades nos ha pasado a nosotros en casos donde han librado hasta 6 veces el mismo oficio para que lo trasladen a un médico por la urgencia que requiere el caso, y esto no se ha materializado. Eso genera responsabilidad y eso también debe ser investigado y sancionado. Ya eso la ONU debe también hacerle hincapié y que sea denunciado con, ya como lo dije, con la responsabilidad del caso que requiere. Los organismos de derechos humanos deben ser más eficaces, deben ser realmente preocuparse no solamente en librar algunas palabras en cuanto a las denuncias, sino que debe ser efectivo. No es solamente decir, sí, efectivamente en Venezuela se están violando los derechos humanos, sino que se ejecute y que se haga más presión de la necesaria para que estas personas sean liberadas. Pues de lo contrario, estas personas, las que requieren la atención médica necesaria, pudieran tener muy graves consecuencias por relación a su salud. Vamos ahora, señores, con la máquina de la represión. La máquina de la represión. La represión en Venezuela, en cifras, datos del Foro Penal el 27 de marzo del año 2023, presos políticos, 233, 152 militares, 131 civiles. De 15.791 arrestos, 9.018 vidas cautelares, 11 custodia del arresto del 3, encarcelaciones 12 y excarcelaciones 8. Tal. Lo que quiere yo continuando con finalizando ya, luego de finalizar la máquina de la represión, haremos unos comentarios finales en cuanto a lo que hemos dicho el día de hoy. Ya sabemos, tenemos 283 presos políticos, personas que no deben estar tras las rejas, que les han sido vulnerados sus derechos humanos, son personas que no han cometido delito alguno,
y que entra dentro de las categorías que nosotros ya hemos definido, que las 5 categorías que el Foro Penal ha definido como presos políticos, y esas personas deben ser liberadas. Los presos políticos, nosotros no nos cansaremos de decir que no deben ser utilizados como fichas de negociación, que los presos políticos no pueden ser utilizados como canje, y que estas personas deben ser liberadas. Y las únicas personas que tienen o quienes tienen las llaves de esa celda es el Estado. Nosotros desde el Foro Penal vamos a continuar sin cesar con la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, y porque se abran las celdas de estas 283 personas que hoy se encuentran tras las rejas. El trabajo ha sido titánico por parte de todo el equipo de trabajo, de tanto nuestros coordinadores en especial, nuestros coordinadores internacionales también, que hoy saludamos desde acá, desde el programa, a todas las personas que trabajan desde el exterior a los fines de promover y visibilizar lo que ocurre y sigue ocurriendo y ocurrió en Venezuela en muchos de los casos, a nuestros abogados voluntarios todos que trabajan día a día por la defensa y protección de los derechos humanos, que acuden a audiencias, igual que nuestros coordinadores, asisten a la víctima, hablan con sus familiares, conversan con los familiares. Muchos de nuestros coordinadores, evidentemente el trabajo que hacen, además de jurídico, es un trabajo de consolación y de esperanza, de fe, de tolerancia, de paz y de optimismo en cuanto a la liberación de los familiares. Y en otros casos nos ha tocado ser una herramienta de un poco de consuelo en cuanto a los familiares que han perdido a sus familiares, a las víctimas de la represión por parte del Estado. Han sido casos muy, muy, muy duros, y que uno como ser humano, a pesar del tiempo que se tiene esto, no deja nunca de sorprenderse de todas las barbaridades que se han cometido a lo largo de todo este tiempo. Cada audiencia, cada atención que uno le da a un preso político, que todo el equipo de trabajo que le da a un preso político, que los defensores activos cada vez trabajan para visibilizar los casos, para apoyar, para promover los derechos humanos, por cada vez que se narra una historia y nuestros defensores lo escuchan, uno mismo lo escucha, y en todo el equipo que trabaja en el Foro Penal puede conocer de estas historias. Realmente nos conmueve mucho, porque es algo que no le debería pasar a nadie, y menos con fines políticos. Rechazamos y condenamos absolutamente estas detenciones arbitrarias con fines políticos. Rechazamos y condenamos toda la tortura de la que han vivido muchos ciudadanos, compatriotas de nosotros, venezolanos, que por pensar distinto han sido sometidos a estos crímenes atroces, tanto de tortura como de tratos crueles, inhumanos y degradantes, o ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzosas. Estos son crímenes realmente imperdonables y que deben ser sancionados, investigados, sancionados, y debe rendirle cuenta el Estado al ciudadano, al venezolano, que sería cuántas personas han sido condenadas por tortura, cuántas personas han sido condenadas por ejecuciones extrajudiciales, cuántas personas han sido condenadas por tratos crueles, inhumanos y degradantes, por desapariciones forzosas, por privaciones arbitrarias de libertad. ¿Y quiénes son esos funcionarios? Que se conozca el nombre y apellido de esos funcionarios, además de los que ejecutan. En el caso de los funcionarios policiales, como ya lo ha dicho la Misión Internacional de Derechos, como hablamos hace poquito, de funcionarios de
del SEBIN o de cualquier otro organismo que haya cometido esos actos o delitos atroces, que sea investigado, sancionado y que eso lo conozca la población, que conozca producto de la publicidad que se tiene también en los juicios orales, que se permita la entrada al ciudadano común a los juicios orales. La participación ciudadana debe estar ahí activa, que esos juicios, que todos los juicios de los presos políticos, que se permita la entrada al ciudadano común, que se verifique si se están garantizando el debido proceso, el derecho al derecho a la defensa, el acceso a la justicia, una justicia gratuita, imparcial, sin dilaciones indebidas, como lo dice la Constitución, transparente, autónoma. Eso debe verificarlo el ciudadano que hoy está ahí esperando que en el país eso sea lo que reine, la justicia, la libertad, la democracia, la vuelta al debido proceso y el rescate absoluto, pleno del Estado de Derecho en nuestro país. Nosotros seguiremos, no descansaremos hasta que esto ocurra y haremos todo lo que tengamos que hacer desde en el marco de la Constitución y de las leyes y de los derechos humanos para que esto así vuelva a Venezuela. Agradecemos en los créditos a la Dirección General de la Estación, Jaime Nestanes, a la Gerencia de Producción, Catherine Manzano, en la producción, Catherine Manzano, y que hoy nos ayuda Génesis Rodríguez, y en los controles a Julio Pinto. Nos despedimos. Desde acá, un abrazo a todas las personas que hoy nos escucharon y un saludo a todo el equipo que defiende los derechos humanos en Venezuela. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.